Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando de un nuevo tema. Este es lo que son las topologías de red. Haciendo una síntesis y tratando de resumir todo esto en una sola expresión, podríamos decir que las topologías de red son la forma en la que está diseñada una red. Bien, empecemos a ver un poco más de conceptos para poder entender mejor todo lo que engloba las topologías de red. Una topología de red, como se mencionó anteriormente, pues se traduce en la forma en cómo está diseñada una red. Puede ser esto un plano físico o un plano lógico. Viene siendo algo similar a lo que nosotros hacemos cuando contratamos a un arquitecto. El arquitecto, ¿qué es lo que hace primero? Hace los planos de la casa para poder distribuir los distintos espacios, de qué forma van a ser estos utilizados, ¿sí? Entonces, este concepto de topologías de red es algo que debe ser eh, muy bien manejado por las empresas, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este concepto va a permitir conocer de antemano cuáles son la, la cantidad de nodos que nosotros vamos a tener funcionando dentro de la red, ¿sí? Ya más adelante vamos a especificar claramente lo que es un nodo, pero por lo pronto entendamos que un nodo es un punto de conexión dentro de la red, ¿sí? Eh, Obviamente, pues al estar hablando de una red, necesitamos nosotros conocer cuáles son los medios de comunicación que vamos a estar utilizando. Si es que va a ser una red que va a ser inalámbrica o va a tener un medio guiado. Si es que tiene un medio guiado, si es que este va a ser fibra óptica, si va a ser cable UTP, va a ser cable coaxial o va a ser una mixtura de todo esto, ¿sí? Y si es que tiene medios no guiados, si es que va a ser a través de enlaces, de radioenlaces, si va a ser a través de conexiones Bluetooth, si va a ser a través de infrarrojo, ¿sí? Todo esto a nosotros nos va a estar dando una idea general de los recursos que vamos a necesitar para implementar una red. Hay algo que debemos tener muy claro. No es lo mismo que nosotros querramos armar una red para jugar con los amigos un momento o armar una red para poner a funcionar todo un sistema de ordenadores dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, en los dos escenarios nosotros necesitamos saber qué elementos tenemos, qué elementos nos hace falta, ¿sí? Si es que a lo mejor ya tenemos por allí, si es que queremos armar la red de los amigos, a lo mejor por allí uno de ellos tiene el router, pero a lo mejor alguno de ellos tiene su computador dañado, el, el, el puerto de wireless y solamente le funciona el puerto Ethernet. Entonces va a necesitar conectarse obligatoriamente a través de cable. Entonces todo esto es lo que se conjuga de antemano para que nosotros podamos conocer qué recursos se tienen y qué recursos están haciendo falta. Y además pues poner sobre la mesa el presupuesto que se maneja para poder eh, cumplir con el objetivo de implementar este sistema de ordenadores. A continuación, lo que ustedes están viendo es precisamente el mapa de una red, ¿sí? En este mapa, lo que ustedes pueden ver claramente es la topología que esta está utilizando. Tal vez en este momento pues no tengan ninguna idea de qué topología es la que se está viendo. Más adelante iremos indicando cuáles son los distintos tipos de topología que se pueden utilizar y al final van ustedes a entender o a interpretar qué topología es la que se encuentra en esta imagen, ¿sí? Por lo pronto lo que ustedes necesitan conocer o necesitan ver en esta imagen es lo siguiente, que todo lo que está en el área amarilla pues está identificándose como los recursos necesarios para un departamento, ¿sí? Como dice aquí, departamento de sistemas, ¿sí? Sabemos que en el departamento de sistemas van a estar trabajando tres personas, ¿sí? Y esas tres personas se van a interconectar a través de un switch, ¿ya? Después tenemos otra área de color rojo. Esta área dice zona Wi-Fi. Probablemente esto sea un patio de comidas, sea una biblioteca o simplemente un área en la que la empresa decide que en ese sector va a ofrecer acceso libre a la red para que la gente pueda navegar. Y en el área azul nosotros vamos a tener otro departamento.
¿sí? En este caso dice sala de profesores. Nos da la idea general de que esta, esta red va a estar siendo implementada en una institución educativa, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo ya de antemano pueden empezar a ver, en la sala de profesores va a haber un teléfono IP para que los profesores puedan llamar a los otros departamentos si es que necesitan ser asistidos en alguna situación académica o a lo mejor de soporte técnico a través del departamento de sistemas. Bien, además tenemos la cantidad de computadores, conocemos precisamente cuántos computadores necesitamos para implementar la red para la sala de profesores. Y lo mismo nos da para implementar la red en el área de sistemas. Y asimismo una visión general de la cantidad de switch que vamos a necesitar para poder desarrollar esta red. Ahora, ¿qué sucedería si es que nosotros no hubiéramos hecho esto? No sabríamos qué cantidad de cable vamos a necesitar comprar si es que acaso estamos yendo a implementar eh, en, en alguna zona o en todas las zonas una red por medio guiado. ¿Sí? Asimismo, no sabríamos, pues, a ciencia cierta, qué cantidad de switch estaríamos necesitando para poder satisfacer las necesidades de esta red. ¿Sí? Entonces, quizás en este momento ustedes ya empiezan a tener una idea más clara de cuál es la finalidad de una topología de red. Bien, hace un momento les había mencionado que la imagen anterior nos daba la idea clara de los nodos que se están interconectando, ¿sí? Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es lo siguiente, ¿sí? Estos pueden ser un host, un servidor, un router, un switch, un hub, ¿sí? En fin, cualquier dispositivo que tenga la capacidad de interactuar en una red de ordenadores es un nodo. Bien, entonces, ahora, ¿qué necesitamos para armar una red? Bien, los componentes esenciales o fundamentales son los siguientes. El servidor. El servidor es el que provee el servicio dentro de la organización. Este puede ser el servidor de correo electrónico, por ejemplo, puede ser el servidor de aplicaciones. Un servidor de aplicaciones, su función esencial es proveer precisamente de las aplicaciones que la empresa necesita para funcionar día a día. Puede ser un servidor de base de datos o puede ser el servidor de internet simplemente. Por ejemplo, en la red de sus hogares, ustedes van a tener el servidor de internet, que es básicamente el módem que les deja instalando su proveedor de internet, ¿sí? Y en algunos casos existen equipos que tienen el módem y el router en un mismo equipo, ¿sí? Entonces, será ese dispositivo también el que se encargue de distribuir el internet en sus hogares, ¿sí? Si no es ese el caso, van a tener dos equipos, van a tener el módem y van a tener el router, ¿sí? El módem lo que va a hacer es proveer del servicio de internet y el router lo que va a hacer pues interconectar los distintos dispositivos que se encuentren en el hogar. Bien, entonces allí empezamos a hablar ya de el segundo concepto que son los terminales, ¿sí? Cuando ustedes están en sus hogares y ya les instalaron el internet, pues los terminales vienen siendo las tabletas que ustedes pueden conectar, el televisor inteligente, el computador de escritorio, sus computadores portátiles, en fin, una vez más, cualquier dispositivo que tenga la capacidad de, en este caso, engancharse a una red a través de wireless. Bien, ¿qué otros componentes son necesarios o fundamentales? Pues los dispositivos de red, ¿sí? ¿Qué sucedería si es que los proveedores de Internet simplemente llegan y les conectan el módem? ¿Cómo usan ustedes el Internet entre dos o más equipos si es que no tienen la cantidad de cables para conectarse a los 4 o 5 puertos que tenga ese dispositivo? ¿Sí? Entonces, son esenciales y es necesario que pensemos
en la topología que nosotros necesitamos para precisamente conocer cuántos routers nosotros vamos a necesitar para implementar la red en la casa. A lo mejor la casa es muy grande y necesitamos un router y un access point, o necesitamos dos routers, ¿sí? ¿Para qué? Para que obviamente en el área en la que se está debilitando la señal, conectamos un segundo router que se enlace con el router principal para poder expandir la señal y abarcar toda la extensión de la casa. Lo mismo sucede en las empresas, ¿sí? Les estoy haciendo estas analogías del hogar porque es algo que tenemos a la mano, y porque a pesar de ser una red tan pequeña, no deja de ser una red. Bien, otra de las cosas que nosotros necesitamos para implementar una red son los medios de comunicación. Estos pueden ser guiados o no guiados. ¿Sí? Están mencionados algunos aquí en pantalla, como puede ser el cable UTP, como puede ser la fibra óptica, radioenlaces, wireless, infrarrojo, Bluetooth, eh, tal vez cable coaxial, ¿sí? Hay algunos más. Lo único que necesitamos conocer es cómo todos estos componentes que acabamos de mencionar van a estar interactuando entre sí para poder al final tener todo un sistema de ordenadores equilibrado y funcional. Bien, entonces empecemos a ver lo que son los distintos tipos de topologías. Tenemos la punto a punto, tenemos la de bus, estrella, anillo y doble anillo, árbol, malla y totalmente conexa. Y finalmente tenemos la mixta o híbrida. Vamos viendo de una en una a qué se refiere. En este caso tenemos enfrente en la pantalla pues lo que es la topología punto a punto. La topología punto a punto es la más sencilla, es la más básica. ¿Sí? Es la comunicación entre dos estaciones, entre dos equipos. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de conexiones? Como por ejemplo cuando nosotros eh, tomamos dos estaciones de trabajo, que es el ejemplo de aquí arriba, tomamos dos estaciones de trabajo y a través de cable UTP, que sea punto a punto, ¿sí? Conectamos en las tarjetas de red y transmitimos información de un computador al otro, ¿sí? En este caso, pues, estamos teniendo un enlace punto a punto por medio, utilizando un medio de comunicación guiado, en este caso, cable UTP. En el segundo caso tenemos otro ejemplo de lo que son los enlaces punto a punto. En este caso es algo súper básico que se ha venido utilizando en los hogares hace muchísimos años, y es el control remoto de un televisor. Al momento que nosotros estamos haciendo el cambio de canal, subiendo, bajando el volumen, estamos teniendo una comunicación punto a punto entre el control remoto y el televisor a través de un medio de comunicación no guiado, en este caso un infrarrojo. ¿Sí? En este caso se tiene una comunicación de una sola vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el televisor no tiene al menos en los televisores antiguos, e incluso hoy en día mismo, los televisores no tienen la capacidad de interactuar con ese control remoto y enviarle información a ese control remoto. ¿Sí? Entonces es solamente el control remoto el que está dando órdenes al televisor. Bien, tenemos un último caso aquí, que es cuando tenemos dos estaciones de trabajo y estas dos estaciones de trabajo están conectadas a una antena, que puede ser un radioenlace. ¿Sí? Eh, Dibujemos este escenario para que se lo pueda entender un poco más. Puede ser que una estación de trabajo se encuentre en el Cerro de Turi, y puede ser que la otra estación de trabajo con su antena se encuentre en San Pedro del Cebollar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que obviamente pues estas antenas, a través de estas antenas que tienen punto de vista directa, pues se pueda transmitir información entre estas dos estaciones. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque no siempre nosotros vamos a poder utilizar un medio guiado.
Por ejemplo, en este caso sería súper complicado que la empresa tienda un cable UTP de cerro a cerro, ¿sí? Además, existen proveedores que tienen ya su infraestructura montada en distintos puntos de la ciudad que podrían arrendar o alquilar ese servicio, pero a veces esos servicios son muy costosos, ¿sí? Entonces, comparamos esos costos versus el presupuesto que maneja la empresa y podría ser que lo más beneficioso para la empresa es implementar dos antenas y que esas dos antenas se comuniquen directamente de cerro a cerro, ¿sí? Bien, entonces la siguiente topología que nosotros vamos a estar utilizando eh, o conociendo, mejor dicho, es la topología de bus. Esta es una topología muy sencilla de entender, ¿sí? Entonces, básicamente es un bus, una línea por donde viaja la información y a esta línea se le van adhiriendo o conectando los distintos terminales. Nosotros tenemos la facilidad de tener un ejemplo de este tipo de topología afuera de nuestras casas, ¿sí? En nuestros vecindarios tenemos instalados postes que proveen del servicio eléctrico en las vías. Entonces, a través de estos postes siempre hay una línea que provee el servicio de telefonía convencional a los distintos hogares. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente tenemos una única línea que va de poste a poste, ¿sí? Y los distintos hogares a través de un cable se conectan a esa única línea. ¿Qué sucede cuando pasa un camión muy alto, arranca el cable? Pues el sistema se va en toda la zona. Y eso precisamente es lo que sucede en este tipo de topologías. El riesgo de que el sistema falle es muy elevado, ¿sí? Por ello hay que destinar un recurso al mantenimiento de este tipo de topologías para evitar precisamente que suceda este tipo de cosas, que la única línea que lleva el servicio se rompa o se deteriore. Ya les había mencionado en dónde podemos encontrar este tipo de topologías. Básicamente estamos mencionando que es algo que se utiliza mucho en la red de telefonía convencional. Lo que tenemos a continuación es la topología estrella. Esta topología estrella pues mejora mucho más la comunicación entre los distintos nodos o entre las distintas estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un nodo central y este nodo central es el que se encarga de gestionar el tráfico en la red. ¿A qué me refiero? A que este dispositivo tiene la capacidad de enlazar la comunicación entre una y otra estación, ¿sí? Entonces le estamos echando la carga a este nodo central para que él haga o gestione todo el tráfico que fluye a través de la red, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en este tipo de topologías? En este tipo de topologías, por ejemplo, ¿qué pasa si es que este cable UTP se rompe? ¿Ya? Simplemente es esta estación de trabajo la que se va a quedar sin el servicio y el resto de estaciones de trabajo va a seguir conectada entre sí. Ahora, ¿qué sucede si es que este equipo de acá se quema? Pues obviamente la red va a contar con una estación de trabajo menos, pero va a seguir funcionando. Ahora, ¿qué sucede si es que se quema o se avería el nodo central? Pues en este caso sí que habría un problema general, porque si es que no está el nodo central, que es el que gestiona el tráfico de la red, pues obviamente ninguno de las estaciones de trabajo va a tener la capacidad de conectarse con cualquiera de las otras estaciones de trabajo en la red, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, pues nosotros podemos estar encargando
esta gestión o este nodo central puede ser un switch, puede ser un router, ¿sí? Y de la misma forma, pues, si decidimos entre uno u otro dispositivo, vamos a estar modificando el presupuesto que al final vamos a necesitar para implementar esa red. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de topologías implementado? Típicamente, pues en los laboratorios de computación tenemos que cada uno de los equipos que está en el laboratorio a través de un cable normalmente, y si es que la institución educativa tiene presupuesto, a través de una tarjeta inalámbrica, se está enlazando con un equipo que puede ser, si es que es por cable, puede ser un switch, si es que es por un medio no guiado, puede ser un router, ¿sí? Y estos a su vez van a estar conectados al módem, que es el que provee de internet a toda la institución educativa, ¿sí? Entonces, ya pueden empezar a pensar dónde más puede estarse utilizando este tipo de topología dentro de una empresa o fuera del ámbito empresarial. A continuación lo que tenemos es la topología anillo y doble anillo, ¿sí? La que se encuentra en la gráfica es la topología anillo. ¿En qué consiste esta? La topología anillo es algo parecido a la de bus, porque tenemos una sola línea por la cual está viajando la información. Entonces, de igual modo, si es que, así como en la topología de bus, se cae esa línea, se podría estar comprometiendo la funcionalidad de la red, ¿sí? ¿Qué sucede si es que nosotros rompemos esta línea? Pues la comunicación entre estas dos estaciones no va a ser posible, ¿sí? Eh, y va a tener que buscar la información camino a través de los otros equipos, provocando retardo, pérdida de información o el fallo general del sistema. Bien, ahora, ¿en qué consiste la doble anillo? Hagamos una pausa y antes de explicarles la doble anillo, pues déjenme aclararles que la conexión en este tipo de topología de anillo es de computador a computador, ¿sí? Es decir, que no hay una línea en la topología de bus, no hay una línea a la cual se conectan los terminales, sino más bien cada terminal va a tener dos interfaces o dos tarjetas de red. ¿Para qué? Para poder comunicarse o enlazarse directamente con cada uno de sus vecinos, ¿sí? Entonces, cada estación de trabajo que se ve en esta gráfica va a tener dos tarjetas de red, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en la doble anillo? Simplemente vamos a implementar un anillo más. ¿Qué quiere decir eso? Si es que si en la topología anillo teníamos por cada estación de trabajo dos tarjetas de red, si es que implementamos una doble anillo, estamos obligados a tener dos tarjetas de red por cada anillo, que en total vendrían siendo cuatro tarjetas de red, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Obviamente para garantizar la comunicación, ¿sí? Para mejorar la comunicación, para reducir los riesgos de fallos del sistema. ¿Qué sucede si es que se cae un anillo? Pues se tiene como respaldo el otro anillo. Bien, entonces esas mejoras en este tipo de topología lo que está haciendo es encarecer más la implementación de este tipo de topologías. ¿Por qué? Porque obviamente pues en esta imagen tenemos 6 estaciones de trabajo que están comunicándose entre sí, eh, mientras en la topología anillo vamos a necesitar dos tarjetas de red por cada estación. En total estaríamos necesitando 12 tarjetas de red. Si es que es doble anillo, estaríamos necesitando 24 tarjetas de red. Es decir, nuestro presupuesto en tarjetas de red va a ser el doble, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en el cable. Si es que este cable es en el anillo simple, vamos a necesitar un metraje. Si es que es doble anillo, ese metraje va a ser el doble. Por lo tanto, el presupuesto va a ser el doble, ¿sí?
Entonces necesito que tengan esos conceptos muy claros para que ustedes puedan diferenciar cuándo utilizar una topología y cuándo utilizar otra. O por qué cambiar una conexión inalámbrica por una conexión a través de un medio guiado. ¿Sí? Todo tenemos que irlo haciendo y gestionando, pensando en los presupuestos y obviamente pues no todo tiene que ser apegarse al presupuesto, sino también pensar que en base al presupuesto tenemos que dar las mejores opciones. Bien, entonces la siguiente topología que vamos a estar tocando o conociendo es la de malla y la totalmente convexa. ¿Sí? Entonces, tan solo ver esta imagen a ustedes ya les da la idea de por qué se llama malla. ¿Sí? O totalmente conexa se llama malla porque obviamente visualmente se forma una malla. Y totalmente conexa, ¿por qué? Porque cada una de las estaciones de trabajo se conecta, si ustedes ven, se conecta con la de acá, se conecta con la de acá, con la de acá, con la de acá, con la de acá. ¿Sí? ¿Con cuántas se está comunicando? ¿Cuántas líneas salen de esta estación? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa estación necesita 5 tarjetas de red para poder implementar esta red que está en la imagen. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, son 6 equipos, estaríamos necesitando 30 tarjetas de red. Bien, entonces, ¿cuándo se llama topología de malla y cuándo se llama totalmente conexa? La que se encuentra en la imagen es totalmente conexa. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando o tengo conexión directa con todos los equipos que se encuentran en la red. ¿Cuándo se llama de malla? Cuando nosotros empezamos a obviar ciertos enlaces con la intención de abaratar costos. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si es que yo quito este enlace de aquí, ¿sí? Igual voy a tener comunicación con ese equipo a través de este equipo de acá o a través de este equipo de acá, ¿sí? Entonces se empiezan a quitar enlaces para utilizar menos cable, por ende menos tarjetas de red y por ende una reducción en el presupuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con este tipo de red? Que la comunicación es mucho más fiable. ¿Por qué? Porque obviamente si se rompe una línea voy a tener varias opciones más por las que voy a poder acceder a ese nodo. ¿Sí? Entonces es muy difícil que este tipo de sistemas falle por completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente ustedes ven que si se rompe una línea, por ejemplo, esta estación de aquí tendría que romper las 5 líneas para que esa estación no tenga comunicación con el resto de nodos. Entonces, ustedes ven que es algo mucho más complicado. Es más fácil que si tengo una sola línea a través de la cual viaja la información, a que si tengo 5 líneas. ¿Sí? Obviamente, pues, estamos hablando que el presupuesto en este caso es mucho mayor. Veamos a continuación otra topología. Esta topología es la topología de árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque visualmente podríamos nosotros ya estar viendo que este es como el tronco y tenemos las distintas ramas de este árbol. ¿Sí? Bien, entonces este tipo de topología tiene un nodo raíz, ¿sí? Que es notoriamente visible. Este nodo raíz probablemente se trate del servidor de aplicaciones de la empresa o el servidor de internet de la empresa. ¿Sí? A veces le encargan al mismo equipo que cumpla las funciones de servidor de aplicaciones y de servidor de internet. ¿Sí? Eso con la intención de ¿qué? De abaratar costos, porque sería mucho más costoso que a este equipo de aquí conectar el servidor de correos, el servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos, el servidor de internet. ¿Sí? Estaríamos hablando que necesitaríamos 5 o 6 equipos para proveer todos los servicios
en la red de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que allí es cuando empezamos a encargarle al mismo equipo que cumpla varias funciones. Y lo que normalmente se hace es que este equipo tenga los otros servicios virtualizados, es decir, que implementemos servidores virtuales. ¿Ya? Bien, entonces, obviamente ustedes ya tan solo visualmente podrían ver que lo que está sucediendo aquí es que estamos prácticamente uniendo dos topologías estrella, ¿sí? Y estas dos topologías se están uniendo a través de un dispositivo de red, que probablemente podría ser un switch o un router, ¿sí? Entonces, esto es típico encontrar en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas van creciendo, ¿sí? Y cuando tratan de hacerlo de una manera organizada, pues tratan de mantener eh, las topologías que están utilizando. Simplemente, ¿qué pasaría si es que crece y necesitan un nuevo departamento? Pues probablemente salga por aquí una nueva ramificación a través de otro switch, ¿sí? Entonces, una vez más les hago el llamado de atención a que esta gráfica de aquí a ustedes ya les da la idea de cuántos terminales necesito. Necesito 6 terminales, necesito el servidor, necesito dos switches y a lo mejor un router, ¿sí? Si es que ustedes no tuvieran esta gráfica, no tuvieran este mapa de la red, ustedes no tendrían certeza de lo que necesitan. Bien, entonces lo que están viendo en este momento es la comparativa entre una topología en estrella y la topología árbol. Como les había dicho, básicamente la topología árbol es la unión de topologías estrella. Si ustedes ven esta topología estrella, es básicamente lo que estamos viendo en la parte inferior izquierda e inferior derecha de la topología árbol, ¿sí? Ahora, lo que estamos viendo a continuación es la topología híbrida o mixta, ¿sí? Entonces, esto es claro. Ustedes ven aquí que aquí está una topología anillo. Ustedes ven acá que está una topología bus. Y ven que en la parte inferior izquierda y derecha se encuentra la topología estrella. ¿Ya? ¿Cómo se comunican estas distintas topologías? A través de este dispositivo de red que podría ser un switch o podría ser un router, ¿sí? Entonces, ¿qué está formándose aquí? Es básicamente todas esas líneas rojas, si ustedes ven, están formando una topología estrella que permite unir al resto de topologías. Bien, entonces, obviamente ustedes verán que al intervenir en este tipo de topologías, mucho más recursos, mucho más equipos, mucho más dispositivos de red, mucho más medios de comunicación, pues es muy costoso implementar este tipo de topologías. También se encuentra mucho esto en las empresas, ¿sí? Porque a veces las empresas pues tienen que cambiar la topología de un lado al otro dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Como hace un momento veíamos que nos iba a tocar enlazar a través de radioenlace una estación de trabajo que está en Turi con una estación de trabajo que se encuentra en San Pedro del Cebollar. Lo que tenemos aquí es una pregunta que me gustaría que ustedes eh, pudieran dejar el comentario en el video. ¿Qué topología se muestra en la siguiente imagen? ¿Sí? ¿Recuerdan esta imagen? La vimos al inicio y les explicaba la razón de ser de una topología. Entonces, ahora que hemos hablado de cómo funciona cada una de las topologías, pues me gustaría que la vean bien y al final pues podrían dejar sus comentarios al pie del video para poder saber cuántos aciertan y cuántos no aciertan. Bien, a continuación lo que vamos a estar hablando es sobre ciertos protocolos que son necesarios dentro de una red y que son estándares de Internet.
Entonces, estos protocolos son esenciales para poder establecer la comunicación dentro de una red. Estos son los protocolos TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el protocolo IP, que es el protocolo de Internet. Juntos forman el modelo TCP/IP. ¿Sí? Bien, entonces estos dos protocolos juntos son los que están gestionando el tráfico dentro de una red. En todas las topologías es necesario que los routers y terminales que forman parte de la red posean una dirección IP. Ahora, ¿qué es una dirección IP? Pues bien, vamos a ver. Lo que tienen en pantalla, lo que están observando ustedes en este momento, pues es una infografía que he preparado para que ustedes puedan de forma sintetizada pues conocer cuál es el escenario que sucede dentro de las telecomunicaciones. Sepan ustedes que tenemos distintos tipos de red, no solamente red de ordenadores, tenemos la red de energía eléctrica, tenemos la red de telefonía, tenemos red de ordenadores, tenemos en este caso pues lo que ustedes están viendo es lo que se sucede cuando un individuo quiere comunicarse con otro a través de la telefonía móvil, ¿sí? Entonces, lo que les voy a explicar en este momento, pues, va a servir como introducción para que ustedes puedan entender cuál es el flujo de la información dentro de una red. Bien, Juan vive en Ecuador, ¿sí? Y su número de teléfono es el 593, quién sabe qué más, ¿sí? Ahora, este número de aquí es único en todo el Ecuador, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que él quiere comunicarse con su novia que se encuentra en España. Tal vez está de turismo, tal vez se fue a estudiar una maestría. Las razones no importan, pero lo que importa conocer es que ella se encuentra en España y que el teléfono que está utilizando tiene una numeración que empieza en 34, quién sabe qué más. ¿Sí? Entonces, de igual forma, para ella, este número es único en toda España. Bien, ahora, ¿cómo se establece la comunicación? Pues hay que garantizar que pase algo más en esa red global. Al momento que quieren comunicarse los dos, se debe garantizar que este número que tiene Juan sea único a nivel mundial y que el número que tiene Pablo sea único a nivel mundial. ¿Cómo se logra eso? Si es que se garantiza que el número a nivel del Ecuador sea único y que a nivel de España sea único, pues simplemente con anteponer el código del país se sigue garantizando que a nivel mundial no se va a repetir. ¿Ya? Eso como cuestión introductoria. Entonces, ¿qué sucede con el 34 aquí y qué sucede con el 593? Son los identificadores de red. ¿Ya? ¿Qué sucede si es que Paula quiere enviarle un mensaje? Bueno, supongamos que fue a estudiar una maestría. ¿Qué sucede si es que Paula quiere enviar un mensaje a un compañero de la maestría? Pues obviamente el compañero también va a tener un número que empiece en 34. Entonces, ¿qué sucede? Que las antenas que se encuentran cada cierto tiempo, cada cierta distancia en nuestras ciudades, pues tienen la capacidad de identificar y justamente preguntar eso a la información que lleva un mensaje. Siempre un mensaje que nosotros enviamos lleva el remitente y el destinatario. Entonces, estas antenas ven cuál es el destinatario, ¿sí? Y al darse cuenta que el destinatario lleva el número 34, se dan cuenta que forma parte de la misma red, ¿ya? Y allí se establece la comunicación entre Paula y su compañero de clase. Ahora, ¿qué sucede si es que Paula quiere enviarle un mensaje a Juan? Pues
Paula va a enviar un mensaje que ya no lleva al inicio el 34, sino lleva el 593 en la información de destinatario. Sí, entonces en ese momento todas las antenas que se encuentran en España o las antenas más próximas que se encuentran a ella van a tener la capacidad de reconocer y dice no empieza en 34, no es de mi red. ¿Y qué hace esa antena? Le entrega la información al satélite. Y el satélite en ese momento pues es el que hace la interconexión a nivel global. Y dice no, el 593 le corresponde a Ecuador y envía la información hacia el Ecuador hasta llegar a Juan. ¿Sí? Entonces de esta manera fluye la información en una red de telefonía móvil. Ahora, quiero que hagan la siguiente reflexión. ¿Cómo fue posible que Paula le pueda enviar el mensaje a Juan? Si es que no habría este 34 y este 593, habría sido imposible que la comunicación se llegara a dar entre estos dos sujetos. ¿Sí? Entonces, hay ese concepto muy importante que es el identificador de la red. Hay que saber identificar a cada uno de los terminales a qué red pertenece. ¿Para qué? Para que obviamente pues los dispositivos de comunicación, como en este caso el satélite y las antenas de repetidoras de los proveedores de telefonía móvil, pues puedan interpretar la información qué ruta debe seguir. ¿Ya? Entonces, al hablar de identificador de red, nosotros estamos hablando de un número que identifique al dispositivo de manera única dentro de la red. ¿Y cuál es ese número dentro de una red de ordenadores? Ese número dentro de una red de ordenadores es lo que se conoce como dirección IP. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que esta infografía de aquí se parece demasiado a la anterior. Simplemente cambiamos a los sujetos. En este caso no se identifica si serán hombre o mujer. Pero lo único que nos interesa conocer es cómo viaja la información. Entonces, en este caso, digamos que tenemos el usuario A y el usuario B. El usuario A se encuentra físicamente en el mismo lugar que el usuario B. ¿Sí? Trabajan en la misma empresa, están en la misma ciudad, ¿sí? Entonces, tal vez el uno se encuentra en el departamento de planificación y el otro se encuentra en el departamento técnico, ¿ya? Bien. Ahora, como cada una de las estaciones de trabajo tiene ese identificador único, así como la telefonía, el el teléfono que ustedes usan tiene su número de identificación, que es el número con el cual ustedes intercambian para poderse comunicar. En este caso, en las redes de ordenadores tenemos este número que nos va a permitir la comunicación entre los distintos equipos de la red. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fluye la información dentro de esta red? Tenemos que el usuario B está utilizando el sistema interno de la empresa. El sistema interno de la empresa se encuentra en el servidor, ¿sí? Es un servidor de aplicaciones. Y este servidor tiene una dirección IP que es la 192.168.1.1, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, todas las direcciones IP tienen la 192.168.1. En este caso, punto 10. Y en el caso de acá, la punto 11, ¿sí? Entonces, los tres primeros octetos o los tres primeros números nos están indicando que todos esos equipos se encuentran dentro de la misma red. ¿Sí? Eso como un dato importante antes de proceder a indicarles cómo fluye la información en determinados casos. Entonces, el usuario B está utilizando está mandando a guardar un registro en la aplicación que utilizan en la empresa. Entonces, como está mandando a guardar información en la aplicación, está diciendo que quiere guardar la información en el equipo 192.168.1.1 y esa información va a ir
como el destino. Entonces, esa información llega al router, el router ve que el destino es 192.168.1.1 y envía la información hacia el servidor. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si es que el usuario A pues quiere guardar información en el servidor? Pues va a ir en la información del destinatario la dirección IP del servidor. ¿Sí? Entonces, en ese momento la información llega al router, el router se da cuenta que esa información es para el servidor y la envía. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede si es que el usuario B quiere enviar un correo electrónico a su cliente que se encuentra en Colombia? ¿Sí? Entonces estamos cambiando completamente el escenario y lo que sucede en ese momento es lo siguiente. Pues el usuario B tiene la información de remitente, la dirección IP que le asignó la empresa, pero lleva como información de destinatario una dirección IP que se encuentra fuera de la red. ¿Sí? Es una dirección IP que se encuentra en Colombia, en los Estados Unidos, en China. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? El usuario B envía la información, el router recibe la información, ¿sí? Y se da cuenta que el destinatario no forma parte de la red. Y en ese momento, pues al darse cuenta que no forma parte de la red, se le entrega a los servidores de Internet para que ellos se encarguen de encontrar el camino de destino. ¿Sí? Entonces, gracias a que se ha dado la comunicación, gracias a que el usuario B pudo guardar la información en el servidor y gracias a que el usuario B pudo enviar el correo electrónico, pues nada más y nada menos que gracias a la dirección IP. Si es que no hubiera el concepto este de la dirección IP, pues el router no habría sabido si es que el correo electrónico lo tenía que enviar al servidor o lo tenía que enviar hacia el servidor de internet, hacia los servidores de internet. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengan muy claro. Bien, entonces, como hemos hablado ya de lo que hace, de la función que cumple una dirección IP, lo que tenemos que hablar ahora es de cómo esta está conformada. Una dirección IP está compuesta por 32 bits. ¿Sí? Esta es su representación binaria. ¿Ya? Ahora, estos 32 bits se encuentran agrupados en 4 octetos. ¿Sí? Entonces, cada 8 se agrupan. 8, 8, 8. ¿Sí? Y como nosotros sabemos que 8 bits equivale a un byte, entonces obviamente pues cada octeto equivale a un byte. ¿Ya? Y al final de cuentas pues tenemos 32 bits que al final pues resultan siendo 4 bytes de información que están dentro de una dirección IP. Bien, entonces una dirección IP, como ustedes ya saben, identifica una red, identifica a un equipo dentro de una red y también identifica pues el destino de la información, si se queda dentro de la red o tiene que ir fuera de la red. ¿Sí? Bien, entonces debemos conocer que estos valores de aquí, que son una representación binaria, pues tienen un equivalente en decimal, que vienen siendo estos números que se encuentran aquí arriba. ¿Ya? Bien, entonces, conocido esto, pues necesito informarles a ustedes que a las direcciones IP se las identifica o se las diferencia a través del primer octeto. Este primer octeto, este primer número que se encuentra aquí, identifica la clase de dirección IP a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, vamos viendo de qué se trata en la siguiente diapositiva. Veamos entonces de qué se tratan las clases de direcciones IP. Bien, refiriéndonos a la IP versión 4, las clases son 5. La clase A, la clase B, C, D y E. Se las
Identifica cada una de estas a través del primer octeto, ¿sí? Lo que debemos entender de primera mano, pues es que cada una de las direcciones IP tiene una representación binaria y tiene una representación decimal, ¿sí? Entonces, es en la representación binaria donde nosotros vamos a estar trabajando para poder identificar si una red es clase A, clase B, clase C, D o E, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera hacemos esto? Antes de empezar, pues, cabe mencionar que cada una de estas clases, tanto la A, la B, la C o D y la E, tienen asignadas un rango de direcciones IP para poder trabajar. De esta manera, pues, debemos conocer que no es posible que una dirección IP pertenezca a varias clases, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que aprender a identificarlas para no estar confundiendo a una clase A con una clase B con una clase C, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente, pues basándonos en la representación binaria, nosotros sabemos que una dirección IP es, tiene, está compuesta por 32 bits, ¿sí? Agrupados por octetos, que al final son cada octeto un byte de información. Entonces, en sumatoria, entre los 4 octetos tenemos 4 bytes de información, ¿sí? O los 32 bits, dicho de otra manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es fijarnos en la configuración que tiene el primer octeto, ¿sí? ¿Cuál es el primer octeto que se encuentra más hacia la izquierda? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla es la configuración para direcciones IP clase A. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una dirección IP clase A? Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos que respetar lo que voy a decir. Pues en el primer octeto siempre las direcciones IP de clase A empiezan con 0. Por eso se encuentra de color blanco para poder identificar que siempre, tanto en el límite inferior del rango, ¿sí? Este es el límite inferior y acá abajo he puesto el límite superior, ¿sí? ¿Cómo sabemos que se trata del límite inferior? Porque obviamente dentro del primer octeto respetamos el primer dígito en 0 y el resto colocamos todo a 0, ¿sí? Excepto este valor de aquí. ¿Por qué? Porque la dirección 0, 0, 0, 0 se encuentra reservada. Es una dirección que no es asignable. Entonces, por ello, pues no se empieza en 0 para las clases A, sino se empieza en 1. ¿Sí? Es por eso que aquí no está un 0, sino un 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes a esta representación binaria le hacen el siguiente trabajo, pues se van a dar cuenta que al convertir el primer octeto a su representación decimal, va a equivaler a 1. El segundo octeto va a equivaler al 0. El tercer octeto al otro 0 y el último octeto al otro 0. ¿Sí? Entonces, con esto hemos obtenido el límite inferior para las direcciones IP de clase A. Entonces, ¿hasta dónde llega este rango? Pues tomamos de igual forma el octeto, perdón, claro, los octetos por los que se compone la dirección IP. Recordemos que son 4 octetos, ¿sí? De 8 bits, obviamente cada uno, y hacemos lo siguiente. Ponemos en uno todos, absolutamente todos los bits de la dirección IP, excepto el primero que debe ser 0. Y además aquí pues hay un 0 en lugar de un 1. ¿Por qué? Porque si le ponemos en un 1 esto, vamos a llegar a un valor de 127. Y resulta que las direcciones 127.xxx están reservadas para ser asignables al propio equipo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, como esas están reservadas, pues no podemos llegar hasta el 127 y le ponemos un 0 en este lugar, ¿ya? Dicho eso,
pues debemos conocer que tenemos la representación binaria y que en base a la representación binaria, a los primeros octetos nosotros podemos conocer si una dirección IP pertenece a la clase A o a cualquiera de las otras clases, ¿sí? Entonces, indicado esto, podemos nosotros conocer que el rango de direcciones IP para una clase A empieza en 1.0.0.0 y termina en 126.255.255.255, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que todo este rango, todo lo que se encuentra entre el 1 y el 126 son direcciones que corresponden a la clase A. Es decir, que nosotros podemos tener o usar cualquiera de esas que se encuentran dentro del rango si es que queremos que nuestra red sea una clase A. Bien, aquí aparece un nuevo concepto que es la máscara de red. La máscara de red cumple una función fundamental dentro de la comunicación en una red. ¿Por qué? Porque esta nos permite conocer qué parte de la dirección IP es el identificador de red y qué parte nos permite conocer la cantidad de hosts que podemos manejar en esa red, ¿sí? Entonces, esta máscara de red, que es la que se utiliza para direcciones IP de clase A, nos dice que el primer octeto, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque tiene en 255 el valor del primer octeto, ¿sí? Ven que los otros tres son ceros, entonces eso nos dice que el primer octeto representa o identifica a la red, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener tres octetos para poder emplearlos en hosts, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues fijémonos también en el rango de direcciones IP, ¿sí? Ustedes ven que el límite inferior lo hemos puesto acá y el límite superior, la representación decimal, justamente la hemos puesto acá, ¿ya? Y la máscara de red nos permite identificar o conocer cuál es el identificador de red. En este caso, para la clase A, es el primer octeto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente es la información que ya hemos revisado de la clase A. Lo único que nos permite conocer aquí es que el primer dígito del octeto debe ser 0, ¿sí? En su representación binaria. Es decir, lo que habíamos visto, que partimos desde la representación binaria para poder identificar a la dirección IP de cualquiera de las clases. Bien, entonces con esto podemos pasar ya hacia lo que es la clase B. Pero antes de ello, pues justo lo que yo les había indicado, que las direcciones IP 127.x.x.x, conociendo que la X puede ser cualquier valor que se encuentre entre 0 y 255, pues todas ellas están reservadas para ser asignadas a la propia máquina, ¿sí? A este tipo de direcciones se las conoce como local, como bucle local o como loopback, ¿sí? A este tipo de direcciones se las usa para realizar pruebas. De hecho, cuando ustedes instalan un servidor de pruebas, pues ustedes acceden a ese servicio o del, sea de un servidor de Apache, por ejemplo, pues ustedes van a acceder al servicio accediendo a la dirección IP 127.0.0.1, lo que se conoce como localhost, ¿sí? Entonces, sirve para realizar pruebas, sobre todo las personas que estamos involucradas dentro del mundo de la informática. Estamos siempre necesitando realizar pruebas, instalamos en nuestros equipos servidores de prueba para poder hacer pruebas, valga la redundancia, hacer pruebas
antes de pasar eso a un escenario de producción y cometer errores que podrían costar demasiado a una empresa. Entonces, este rango de direcciones está pensado justamente para esos fines, ¿sí? Bien, entonces, procediendo con lo que son las direcciones de IP de clase B, podemos ver lo siguiente, ¿sí? Que el formato que debemos nosotros respetar en la representación binaria es que el primero y el segundo dígito del primer octeto debe ser 1, 0, ¿sí? Todo el rango de direcciones IP va a respetar eso. Sus dos primeros dígitos son 1 y 0, tanto en su representación binaria en el límite inferior como en su representación binaria en el límite superior. ¿Sí? En este caso ustedes ven que, a diferencia de las de clase A, ya todos en el límite inferior son ceros, ¿sí? Y en el límite superior todos son unos. ¿Por qué? Porque obviamente pues aquí no hay esas excepciones que hay en la clase A de que existen rangos reservados, ¿sí? En este caso pues tenemos una mayor amplitud para poder utilizar las direcciones IP, ¿sí? Entonces, de la misma manera, si es que nosotros tomamos este primer octeto y convertimos este octeto al decimal, a base decimal, pues vamos a encontrar que su valor equivalente es el 128. Entonces, si tomamos el segundo octeto, como todos son ceros, pues su equivalente es el 0. El tercer octeto igual y el cuarto octeto igual, ¿sí? Eso nos da una dirección IP de 128.0.0.0, ¿sí? Y en su límite superior, pues si convertimos este primer octeto que tiene siempre que ser 1, 0, el resto está todo en unos, ¿sí? Eso representa en decimal el 191, ¿ya? Y lo que tenemos a continuación son los tres octetos restantes, todos a 1. Entonces, al convertir ese valor al decimal, tenemos el valor de 255, ¿sí? Entonces, la dirección IP que se encuentra al límite superior es la 191, 255, 255, 255, ¿sí? Y aquí abajo lo que ustedes tienen pues es un resumen de rango de direcciones IP. ¿Sí? Si ustedes ven, el límite inferior es 128.0.0.0 y el límite superior 191.255.255.255. Ahora, aquí se están pintando de blanco los dos primeros octetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máscara de red que se utiliza en las clase B es 255.255.0.0. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué es lo que hacía una máscara de red? Nos indicaba qué parte de la dirección IP identifica la red. Entonces, como es en 255 los dos primeros octetos, son los dos primeros octetos los que nos van a identificar la red, ¿sí? Bien, entonces pasemos a ver lo que es las direcciones clase C. En las direcciones clase C, de igual modo como las dos anteriores, pues tenemos la representación binaria y la representación decimal. Partimos de la representación binaria respetando el formato siguiente, que es los tres primeros dígitos del primer octeto deben ser 1, 1, 0, siempre, tanto en el límite inferior como en el límite superior, ¿sí? Entonces, si transformamos el primer octeto al decimal, tenemos el 192. El resto se encuentra todo en 0, por lo tanto, pues son 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si vemos el límite superior y transformamos este valor que se encuentra los dos primeros respetando el los tres primeros dígitos respetando el formato, el resto todo a unos, pues ese valor en decimal representa el 223. ¿Sí? Y el resto de octetos se encuentra todo a 1, por lo tanto el valor equivalente en decimal es 255, 255, 255. ¿Sí? Bien, entonces lo que cabe mencionar en este tipo de redes es que son pensadas para redes pequeñas. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes se dan cuenta, en la máscara de red tenemos que el identificador de la red
son los 3 primeros octetos, ¿sí? Por lo tanto, el octeto que nos va a permitir asignar para los hosts es solamente el último octeto, ¿ya? Entonces eso nos limita, ¿sí? No como las direcciones clase B, que tienen 2 octetos para usar para los hosts, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un número 1 en el tercer octeto, tendríamos del 0 al 255, pues solo para utilizar en hosts. Imagínense, si por cada número que tenemos aquí, vamos a tener 254 direcciones IP posibles asignables. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos los 254 por 254, imagínense la cantidad de hosts que podemos utilizar en una clase B. Y no se diga, perdón, en una clase A, que tenemos 3 octetos para utilizar para los hosts. ¿Sí? Entonces, es justamente una clase A, es pensada para redes de gran tamaño. Las clase B son pensadas para redes más reducidas que la clase A, pero aún siguen siendo grandes. Y las clases C son para redes pequeñas, si es que así se lo quisiera llamar. Bien, entonces procedamos a lo que es la clase D. En la clase D, pues nosotros el formato que debemos respetar para el primer octeto es que debe ser dentro de los 4 primeros dígitos, deben estar en el siguiente orden: 1, 1, 1 y 0. ¿Sí? Entonces, si ponemos a 0 el resto de los bits, pues obtenemos la siguiente dirección como límite inferior, que es 224.0.0.0. ¿Sí? Y si vamos al límite superior, pues vamos a encontrar que el primer octeto equivale a 239 y el resto que está a unos va a ser 255, 255, 255. ¿Sí? Bien, entonces, el resumen, ¿cuál es? Que nosotros podemos utilizar el siguiente rango dentro de las direcciones IP clase D, desde la 224.0.0.0 hasta la 239.255.255.255. Recuerdan que hasta la clase C, la máscara de red nos indicaba los 3 primeros octetos como identificador de la red. Entonces, en la clase D ya básicamente estamos utilizando los 4 octetos. Por este tipo de direcciones se utiliza para redes con propósitos multicast, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en algunos canales de televisión digitales y radios digitales, ¿sí? Obviamente, pues, ¿por qué? Porque ellos están haciendo transmisiones a todos los terminales. Se conectan los terminales o consumen la información los terminales a los que les podría interesar los contenidos que allí se encuentren. ¿Sí? Entonces, es como cuando ustedes encienden el televisor, entonces cambian de canal, ¿sí? Las televisoras están ahí transmitiendo para todos, ¿sí? Así nuestros televisores se encuentran apagados, entonces llegó la hora del programa favorito, encendemos el televisor, ponemos en el canal apropiado y estamos juntándonos a la transmisión que está haciendo ese canal. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Y algo que se debe aclarar es que como ya se están utilizando los 4 octetos, pues no se define o no se configura una máscara de red. Y finalmente llegamos a las direcciones IP clase E, que de igual modo pues debemos respetar un formato para el primer octeto en su representación binaria, y esto es que los 4 primeros dígitos siempre deben ser 1, ¿sí? Entonces, si es que nosotros colocamos a 1 los 4 primeros y a 0 el resto, pues obtenemos la dirección IP 240.0.0.0, ¿sí? Y en el límite superior, pues vamos a encontrar que la dirección es la 255, 255, 254 en este caso. ¿Sí? Aquí hay un error, debería ser, en lugar de este 1, debe haber un 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la 255, 255, 255 es una dirección IP reservada con propósito, con
Otro propósito, esta dirección IP no es asignable a un equipo dentro de una red. Entonces, simplemente recuerden que en lugar de C1 va un 0. ¿Sí? Y de igual modo que la clase D, entonces no se configura una máscara de red. Este tipo de direcciones clase E es utilizada dentro de propósitos de investigación o experimentales, ¿sí? Entonces es muy raro que, o básicamente no se las está utilizando dentro de una empresa o en el hogar. Bien, entonces sigamos más adelante y aquí podemos ver que efectivamente la dirección IP 255.255.255 está reservada, se la conoce como dirección broadcast y no es asignable, ¿sí? ¿A qué se refiere con dirección broadcast? Nosotros hacemos un broadcast cuando queremos enviar información a todos los equipos de la red, ¿sí? A todos los equipos que pertenecen a una red. Entonces, en ese momento, cuando queremos referirnos a algo que queremos, a información que queremos enviar a toda la red, utilizamos la dirección IP 255.255.255 como destino, ¿sí? Entonces, es como si nosotros estuviéramos enviando un WhatsApp al 255.255.255 y les llega a todos sus amigos. Bien, entonces esto ha sido todo por este video. Ha resultado ser extenso, pero en realidad se ha buscado que tenga todo el material necesario para que ustedes puedan entender de manera clara lo que es una topología de red y obviamente pues todo lo que está inmerso alrededor de este concepto. Es por ello que este video ha resultado así de extenso, pero vale la pena pues verlo, tenerlo y quizás entenderlo también para que ustedes puedan sacar provecho de cada uno de los conceptos que aquí se ha enunciado. Esto es todo por este video. Muchas gracias por la atención, por la paciencia y nos estaremos viendo en una próxima entrega.